Hola amigos de Psycho Geek y bienvenidos de regreso a esta su sección Analizando A, donde con mis oxidados conocimientos en psicología trataremos de hacer un análisis de distintos personajes de la ficción y del mundo geek en general. El día de hoy les traigo a Tom Marlborough Riddle, o más conocido como Lord Voldemort, del universo mágico de Harry Potter, siendo el villano principal de la saga de películas, y seguramente el más reconocido y afamado del mundo mágico, al menos hasta la fecha. Pero antes de empezar, quiero pedirles como siempre dejar un bonito like, un comentario y si les gusta el contenido, ¿por qué no? Una suscripción será eternamente agradecida. Ahora sí, no siendo más, vamos que va. Tom Marlborough Riddle nació un 31 de diciembre de 1926 en algún lugar de la ciudad de Londres. Su madre, Merope Gaunt, murió poco después. Su madre, Merope Gaunt, murió poco tiempo después de su nacimiento. Era parte de la familia Gaunt, un antiguo linaje quienes afirmaban ser descendientes directos de Salazar el Slytherin, uno de los fundadores de Hogwarts. Tom Riddle Sr. era el padre de Voldemort, un mogol que abandonó a Merope tan pronto se enteró de que era una bruja. Y por este motivo es que el pequeño Tom fue abandonado e inicialmente criado en un orfanato. Desde una edad temprana, Tom mostró su habilidad mágica además de tener unos comportamientos crueles y manipuladores. Sin embargo, su encanto y carisma lograban engañar a muchos de su alrededor, por lo que tendía a pasar como un buen estudiante. A los 11 años, Tom ingresó al colegio Hogwarts de magia y hechicería, en donde fue seleccionado para la casa de Slytherin. Durante este tiempo, Tom descubrió y rastreó sus orígenes, mientras se ganaba la confianza del profesor de pociones Horace Slughorn, quien le enseñó lo principal a tener en cuenta para la creación de los Horcruxes. Desde una edad temprana, Tom mostró el interés en alcanzar la inmortalidad, y desde allí su interés por la magia oscura y la división del alma. Esta investigación lo llevó a la creación de su primer Horcrux, y con él el asesinato de su padre y abuelos, inculpando en un inicio a su familiar vivo más cercano, Morfinn Gaunt, su tío, quien moriría como prisionero de Azkaban poco tiempo después. El tiempo pasó y Tom logró graduarse de Hogwarts, consiguiendo un trabajo en la tienda de objetos mágicos Borgin & Burkes, trabajo que no le resultó muy satisfactorio, por lo que lo abandonó poco tiempo después, adoptando ahora sí el nombre de Lord Voldemort. En este periodo de tiempo, Voldemort se dedicó a reunir un buen número de seguidores a los que llamó mortífagos, y con quienes compartía su filosofía, el deseo de purgar el mundo de los no mágicos y los mestizos, buscando una supremacía mágica, así como una pureza de la raza. Paralelo a este levantamiento, Voldemort continuó con la creación de sus Horcruxes, fragmentando su alma en 7 partes, lo que consideró necesario para asegurar su inmortalidad. Algún tiempo después, Voldemort logró reunir una cantidad de seguidores suficiente para desatar su primera guerra mágica, sometiendo a gran parte de la sociedad mágica a sus pies. Sin embargo, su primera derrota llegó cuando intentó detener la profecía de su caída, asesinando a Harry Potter, quien fue protegido por un hechizo de sacrificio de su madre, lo que lo protegió del hechizo de muerte de Voldemort, afectando a este último y perdiendo su cuerpo físico en el proceso, viéndose ampliamente además debilitados sus poderes. Durante un tiempo, la esencia de Voldemort estuvo vagando hasta que topó con Quirrell, quien buscaba ganar fama y poder encontrando lo que quedaba de Voldemort y aprendiendo sus secretos. Sin embargo, el temeroso Quirrell fue rival para el debilitado villano, por lo que terminó poseyéndolo, asumiendo su lugar como profesor en Hogwarts y desarrollando los eventos que ya conocemos en los libros y las películas. En este caso tenemos varias cosas a destacar desde la vida temprana de Tom Riddle. Desde pequeño sufrió una vida de abandono y carente de afecto. Su madre falleció poco tiempo después de su nacimiento, mientras que su padre nunca se interesó por él. Durante su infancia institucionalizada, Tom tuvo un limitado contacto tanto con figuras adultas como con niños, al mostrar habilidades mágicas desde pequeño. Esas extrañas cosas que ocurrían a su alrededor asustaban a los demás, por lo que tendían a rechazarlo y a aislarlo. Lo curioso de esto es que Tom no se dejó derrotar por esa situación. Buscó la forma de adaptarse a este entorno y sobrevivir en él, lo que le llevó a desarrollar sus habilidades de manipulación, las que le permitieron obtener lo que deseaba de otros, en combinación con su creciente desconfianza hacia estos, aprendiendo a ver las personas más como herramientas para sus propios fines. Es aquí donde debemos empezar a enumerar los principales aspectos que resaltan la personalidad de Voldemort. En primera instancia tenemos la manipulación y encanto. Voldemort era extremadamente carismático y manipulador. Utilizaba su encanto y habilidades persuasivas para influir en otros y obtener lo que quería. Esto le permitió reunir seguidores leales y engañar a muchas personas sobre sus verdaderas intenciones, habilidad que entrenó desde su vida temprana como describimos anteriormente. En complemento con esto, podríamos decir que Tom Riddle mantenía
unas relaciones basadas en el poder y la sumisión. Sus seguidores, los mortífagos, eran leales a él, pero no solamente por respeto genuino, sino más bien por miedo a sus represalias. Sus relaciones personales estaban marcadas por el miedo y la manipulación. Tengamos en cuenta que Voldemort no busca relaciones basadas en la amistad o el afecto genuino, sino en el control y la obediencia. Esto se refleja en su incapacidad para formar vínculos auténticos y profundos, debido a su falta de empatía y su naturaleza manipuladora. El segundo punto a resaltar sería su ambición desmedida. Tom desarrolló un hambre por el poder, hecho que lo llevó a involucrarse con artes oscuras y la búsqueda de inmortalidad. Característica que está ampliamente ligada con el descubrimiento de su legado mágico como sucesor de Slytherin. Este descubrimiento lo llevó a desarrollar un sentimiento de superioridad, el cual es probable que también esté influenciado por su abandono inicial, llevándolo a desarrollar una percepción de autosuficiencia, en donde los demás eran únicamente necesarios como herramientas para alcanzar ciertos beneficios. Todo eso se mezcló y devino en su filosofía de superioridad de raza y el interés por destruir a la sociedad Muggle. El sentimiento de superioridad que acabamos de tocar también desencadenó otro par de puntos importantes que resaltan en Voldemort. Por un lado, debemos considerar su desprecio o temor por la muerte. Tengamos en cuenta que nuestro personaje de hoy tenía un profundo desprecio por la muerte. Su obsesión con la inmortalidad lo llevó a crear Horcruxes, fragmentos de su alma que le permitían sobrevivir más allá de la muerte física. Su aversión a la muerte se refleja en su temor subyacente a la propia mortalidad y su rechazo a la idea de que su vida tuviera un fin natural. Este rasgo también recuerda su falta de moralidad, ya que está dispuesto a realizar actos horribles e impíos con tal de evitar ese destino que todos los seres humanos tenemos. Por otro lado, consideremos su egocentrismo y narcisismo. Voldemort tiene una visión grandiosa de sí mismo, viéndose como superior a los demás. Este egocentrismo se manifiesta en su creencia de que tiene el derecho a dominar y controlar el mundo mágico. Su narcisismo alimenta su necesidad de poder y control, al verse a sí mismo como el ser más importante y superior, desestimando las vidas y los derechos de los demás. Esto le permite justificar sus acciones más atroces, como necesarias para el logro de estos objetivos. En este punto es donde también debemos considerar su crueldad y la falta de empatía, que caracterizan todos sus actos. Voldemort demuestra una crueldad extrema y una total falta de empatía. No solo está dispuesto a asesinar y torturar a otros para conseguir lo que quiere, sino también muestra indiferencia y frialdad hacia el sufrimiento ajeno. Eso es una consecuencia directa de su visión del mundo, que considera que solo los más fuertes merecen sobrevivir. Y también se relaciona con el desprecio por la vida humana, que considera trivial comparada con su propio destino e inmortalidad. Eso nos da luces a la moralidad distorsionada que tenía Voldemort, teniendo una percepción distorsionada del bien y del mal, y justificando sus acciones más horrendas como necesarias para el logro de su visión del mundo, considerando además que las normas morales son irrelevantes y su búsqueda de poder y dominio es lo más importante. Finalmente consideremos su capacidad intelectual, la cual es destacable, ya que es extremadamente inteligente y estratégico. Su capacidad para el planificar a largo plazo y su habilidad para anticipar las acciones de sus enemigos es notable. Su inteligencia y habilidad estratégica fueron esenciales para su éxito y la acumulación de poder. Sin embargo, su inteligencia también está marcada por un enfoque egoísta y una falta de consideración por las consecuencias morales de sus actos. Ya con estos aspectos de personalidad resaltados, pasaremos como es de costumbre a mencionar algunos de los trastornos psicológicos que podría tener este personaje. Y como siempre recuerden que mi interés no es patologizar, sino entretener. Primero, trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Las personas con este trastorno suelen tener una autoimagen exagerada y positiva sobre sí mismos y buscan constantemente la validación y el reconocimiento de los demás. En Voldemort la vemos caracterizada especialmente por su sentido de grandiosidad. Voldemort se ve a sí mismo como un ser superior destinado a gobernar sobre el mundo mágico. Su creencia en su propia grandeza y derecho a dominar refleja una marcada grandiosidad. Falta de empatía. Su incapacidad por entender o preocuparse por el sufrimiento de los demás demuestra una falta de empatía, otro rasgo central en este trastorno. Necesidad de admiración. Aunque no busca admiración en el sentido convencional, su deseo de poder absoluto y control sobre todo sugiere una forma distorsionada de búsqueda del reconocimiento y la admiración. Segundo, trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza por un patrón persistente de desprecio por las normas sociales, la falta de remordimiento por las acciones y la tendencia a manipular y explotar a los demás.
En Voldemort lo vemos especialmente caracterizado por violación de normas sociales. Voldemort demuestra un desprecio total por las normas sociales y morales. Su uso de magia oscura, la creación de Horcruxes y su intención por dominar a los seres mágicos y no mágicos refleja actitud antisocial. Manipulación y explotación. Su capacidad para manipular a otros, desde estudiantes de Hogwarts hasta sus seguidores, los mortífagos, es una manifestación clásica de Sigma Storm. Falta de remordimiento. Voldemort no muestra remordimiento ni culpa por sus acciones, que incluyen tortura, asesinato y actos de terror, todos ellos realizados sin una falta de conciencia moral. Tercero, psicopatía. La psicopatía es un trastorno de personalidad caracterizado por una combinación de narcisismo, manipulación, impulsividad y falta de empatía. Los psicópatas suelen ser superficialmente encantadores, pero carecen de una conciencia moral genuina. En Voldemort lo vemos caracterizado especialmente por su encanto superficial. Aunque su encanto es oscuro y manipulador, Voldemort utiliza su carisma para atraer y controlar a otros, una característica de la psicopatía. Comportamiento manipulador y calculador. Su habilidad para planificar meticulosamente y manipular a quienes lo rodean para cumplir sus objetivos refleja una conducta psicópata. Y frialdad emocional. Su incapacidad para formar vínculos genuinos y su indiferencia hacia el sufrimiento de los demás son indicativos de una falta de empatía y remordimiento. Cuarto, trastorno paranoide. El trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por una desconfianza y suspicacia generalizada hacia los demás, creyendo que otros tienen intenciones malignas hacia él mismo. En Voldemort lo vemos caracterizado especialmente por desconfianza generalizada. Voldemort muestra una desconfianza profunda hacia todos, incluso hacia sus propios seguidores. Esta paranoia se manifiesta en su necesidad de eliminar a cualquier posible amenaza a su poder y su tendencia a prever traiciones. Aislamiento. Su desconfianza lo lleva a aislarse, confiando solo en un pequeño grupo de seguidores leales y eliminando a cualquiera que pueda cuestionar su autoridad. Y finalmente, quinto, trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno se caracteriza por una preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y el control, así como una rigidez en el comportamiento y la moral. En Voldemort lo vemos especialmente caracterizado por su perfeccionismo y control. Su obsesión por la creación de Horcruxes y la planificación meticulosa de su dominio mundial reflejan una necesidad de control y perfeccionismo. Rigidez moral. Voldemort muestra una rigidez en sus creencias y acciones, así sea una moralidad distorsionada que le permite justificar cualquier medio para alcanzar sus fines. A modo de conclusión, tenemos que Tom Riddle, también conocido como Voldemort, es un personaje complejo cuya personalidad se caracteriza por una combinación de ambición desmedida, crueldad, egocentrismo y una moralidad distorsionada. Su falta de empatía y su obsesión por la inmortalidad lo llevan a cometer actos atroces y manipular a quienes lo rodean. Su modo de relacionarse, basado en el control y el miedo, y su visión de mundo que desprecian la vida no mágica y la muerte, reflejan su carácter oscuro y su deseo de poder absoluto, en donde la infancia de Tom jugó un papel fundamental para la formación de su personalidad como Voldemort. Su orfandad, el rechazo y el descubrimiento de su herencia mágica contribuyeron a su desarrollo como un ser profundamente egocéntrico, manipulador y despiadado. There is no good and evil. There is only power, and those too weak to seek it. Y hasta aquí el videito de hoy. ¿Y ustedes qué opinan de Voldemort y de la saga de la que proviene? ¿Cuál de las películas es su favorita? ¿Y qué otro personaje de la ficción les gustaría tener en esta sección? Los leo como siempre en la cajita de comentarios. Y no siendo más, por ahora me despido. No lo olviden, yo soy Sebastián, este es Psycho Geek, y nos vemos.